Ustedes muy buenos días. En la paz y el amor del Señor Jesucristo los saludamos a todos los que hemos de disfrutar en este tiempo, escuchando la voz del Señor. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de nuestros corazones. Así que quisiera en esta mañana, una vez más con ustedes, poner atención a todo lo que Dios nos va a decir en este día. Y le damos las gracias a Dios porque nos permite todavía seguir avanzando en el camino del reino y proclamando, predicando el mensaje del Señor. Para todos los que están afligidos, para los que pueden estar de alguna manera con temor y con miedo, que es natural por lo que está pasando en estos tiempos, debemos confiar en el Señor, que es todopoderoso. No dudemos por mayor aflicción que podamos tener, o por mayor dolor, o por lo que puedan ver nuestros ojos. Debemos confiar plenamente en el Señor. La palabra de Dios nos manifiesta en las Escrituras que temerán el nombre de Jehová desde el nacimiento del sol. Así está escrito. Nosotros creemos que tenemos que tener temor y reverencia a este nombre para humillarnos, para confiar plenamente en que Él nos va a sacar de todas las aflicciones que podamos tener, hermanos. Así que vayamos a la Escritura en esta mañana, en el libro de Romanos, en el capítulo 8. La palabra de Dios dice que tenemos que vivir en el Espíritu para ser librados de lo que usted y yo sabemos, de la ira venidera y del juicio que ha de tener todas las almas que han de ser juzgadas, vivos y muertos. Vamos a ser juzgados. La palabra de Dios lo manifiesta en el día final. Pero el consejo del Señor en esta mañana nos dice lo siguiente. Capítulo 8 del libro de Romanos dice: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es palabra del Señor. Cuando el Señor Jesucristo se manifiesta
Y nosotros conocemos que Él se manifestó a toda su creación, tomando forma de hombre, viniendo, como dicen las Escrituras, a salvar lo que estaba perdido. Nos manifiesta Él, que es el autor y consumador de la fe, que todo aquel que en Él cree no morirá, sino que vivirá. Entonces, el que cree en el Señor Jesucristo y confiesa sus pecados, dice la palabra de Dios, pasa de muerte a vida, y del reino de las tinieblas al reino de Dios. Eso nos manifiesta las Escrituras en el Evangelio, y cuando el Señor Jesucristo nos viene a hablar acerca de lo que se llama creer en Él. En el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, verso 28, quiero decirles que el Señor Jesucristo nos dice lo siguiente. Capítulo 10, verso 28 del Evangelio de Juan. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esas son las promesas del Señor. Cuando Él se manifiesta a la mujer samaritana, y no me estoy yendo a otros pasajes, sino simplemente meditando acerca de lo que acabamos de leer, cuando Él se manifiesta a la mujer samaritana y dialoga con ella, le va a hablar acerca de lo que significa y lo que es el Señor. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan 4:23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Y la adoración es honra, alabanza a nuestro Dios. Esa es la adoración. Nosotros estamos viendo que cuando se escribe esta epístola a los romanos, hay una exhortación a los creyentes que estaban allí habitando en Roma. Se les dirige esta epístola y para todos nosotros esta carta, a fin de que nosotros comencemos a poner por ejercicio ¿cómo les puedo explicar? La vida que Dios nos ha dado, una nueva vida. Porque las Escrituras nos manifiestan de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y en esa palabra, nosotros tenemos que saber que si hemos vivido antes haciendo los deseos de la carne, nosotros ahora tenemos que vivir obedeciendo a Dios y viviendo en el Espíritu. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nos manifiesta, dice, ahora pues, nos dice la palabra de Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, dice, ninguna condenación. O sea, pasaste de muerte a vida. Ya no estás condenado porque has pasado, dice la palabra de Dios, de muerte a vida. Y no hay condenación ya sobre ti. Pero más allá hay una coma que el pensamiento del Señor termina diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso la nueva criatura, el nuevo hombre, tiene que haber dejado todo lo que antes practicaba o hacía, o en lo que se ocupaba, para comenzar a vivir, dice la palabra de Dios, conforme al Espíritu. En una nueva naturaleza, en una naturaleza renovada. Porque es el Espíritu de Dios quien nos va a dar a nosotros, dice la palabra de Dios, el convencimiento. Y nos va a enseñar todas las cosas y a recordarnos todas las cosas acerca de Él. Eso dice la palabra de Dios. Entonces ya no andamos nosotros conforme a la carne, haciendo lo que antes hacíamos, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de la vida. Por eso decía, Él viene a darnos vida y vida en abundancia. Él es la vida. Y esa ley que Él nos dice, de cierto os digo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, si confesaste tus pecados, si saliste de la condenación del pecado, y te arrepentiste de eso, dice la palabra de Dios, que has sido librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuánta misericordia podemos encontrar en el amor de Dios para con nosotros?
para con todas sus criaturas, para con toda su creación, para hombres y mujeres que se arrepienten, que se vuelven a Él, y comienzan a vivir una nueva naturaleza por el agua y por el Espíritu. La bendita palabra de Dios nos dice que comenzaremos a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Cuando vamos al templo, si que Dios nos da la oportunidad de ir al templo muy pronto, vamos a ir, pero no para alegrarnos entre nosotros, sino para saber que el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo de Dios está allí para movernos a la adoración, a la exaltación del nombre bendito del Señor Jesucristo. Creyendo que Él está allí porque estamos adorándolo a Él. Porque en su palabra, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Qué precioso es esto, hermanos, de saber que Dios nos ha librado, dice la palabra de Dios, de la condenación. Y Él condenó en la carne, en la semejanza, en debilidad, al pecado. La palabra de Dios en el libro de Colosenses nos manifiesta de qué manera nos ha librado el Señor de esta ley. Yo quisiera leerles un momentito esta escritura que está en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Quiero leerles un ratito, hermanos. Dice la palabra de Dios: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. En su carne, en su semejanza a nosotros, el Cristo de la gloria, deshizo lo que dice la palabra de Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Ahí lo derrotó. Ahí nos libró a nosotros de lo que era imposible por la ley, porque nadie podía vivir por la ley, amados hermanos. Pero Cristo es el fin de la ley, y todo aquel que esté en Cristo ha sido librado de eso. Y entonces por gracia somos salvos, y no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que Cristo nos ha librado de la ley. Dice la palabra de Dios, tomando semejanza de carne como nosotros, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley se cumpliese en nosotros, la justicia de la ley, Cristo. Dice la palabra de Dios, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hace un deslinde ahí. O sea, tú tienes que darte cuenta si eres librado o no eres librado por tus obras, por lo que estás haciendo, por lo que estás viviendo en este tiempo. Si realmente estás viviendo en el Espíritu, pues hermano, estás haciendo obras dignas de arrepentimiento, pues te das cuenta si estás en el Espíritu. Pero si seguimos todavía en los asuntos de la vieja naturaleza, hoy es el tiempo, hoy es el día, que podemos cambiar nuestra forma de vida para pasar a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Porque escrito está que tales adoradores busca el Señor que le adoren. ¿Qué nos está hablando el Señor? La manera que tenemos que vivir como creyentes. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que debemos dar testimonio de que Cristo mora en nosotros. Nosotros tenemos que dar testimonio del amor de Dios en nosotros, siendo esa luz que vamos llevando por todo lugar donde vayamos. Este mundo está lleno de tinieblas, está bajo el pecado, y tú tienes que llevar una nueva naturaleza, renovada por el Espíritu Santo de Dios, a donde quiera que vayas. Dice la palabra bendita del Señor, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. El hombre carnal siempre estará pensando en las cosas de la carne. Y es demasiado decirte las cosas que son de la carne, porque todo creyente, toda persona que ha escuchado el Evangelio, sabe lo que son las obras de la carne. Y puedes leerlo en Gálatas capítulo 5, lo que son las obras de la carne. Pero lo que son del Espíritu, dice, en las cosas del Espíritu. Agradando a Dios, haciendo la voluntad del Padre, atesorando la palabra en nuestro corazón, sin practicar el pecado, porque somos guiados por Él.
la palabra de Dios lo manifiesta, que nuestra fe ha vencido al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, si nosotros estamos en Cristo Jesús, estamos andando en el Espíritu, pues estamos agradando a Dios. Alabanza sea al Rey de Gloria. Porque hay una advertencia de parte del Señor, amados hermanos, amigos que han de disfrutar de este momento, la palabra del Señor. Porque el ocuparse de la carne, dice la palabra de Dios, es muerte. O sea, todo lo que hagas en la carne te va a llevar a la muerte, nos va a llevar a la muerte. Y la práctica de la carne, el ocuparse de la carne, ya nosotros sabemos lo que es. Pero quizás para los que no desconocen estas obras de la carne, o algunos pueden estar viendo por primera vez este video y no conocen todavía de la salvación, pues quiero decirles a ellos que las obras de la carne son lo siguiente, y quiero en esta hora leerles. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5, 19, manifiestas son las obras de la carne, o sea, el ocuparse de la carne son manifiestas, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice, te llamo la atención, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, ¿qué nos te dice la palabra de Dios volviendo a Romanos? Dice que el ocuparse de la carne, el practicar todo lo que es tarea de la carne, vicio de la carne, te van a llevar a muerte, nos van a llevar a muerte. El hombre va a morir. ¿Por qué? Porque está determinado en las Escrituras que dice la ley del pecado es muerte. El alma del Padre como el alma del Hijo, mías son, dice el Señor. Y el alma que peca, esa morirá. Entonces, practicar todos estos frutos de la carne te llevan al pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pero os digo, andar en el Espíritu y no en los deseos de la carne, dice la palabra de Dios en este capítulo 5 de Gálatas, verso 16. Andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Entonces Dios nos está diciendo que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, debemos de lindar una vez más en el amor del Señor Jesucristo, diciendo al pueblo de Dios, a los hermanos, alentarlos de que debemos vivir en estos tiempos tan difíciles, sin aflicciones, confiando plenamente en el Señor, poniendo nuestras cargas en Él. Si estamos en el Espíritu, adoremos en el Espíritu. Pero si estamos andando en el temor en este día, podamos decirle, Señor, ayúdanos, sácanos de estas cosas que me pueden hacer caer en incredulidad, en temor, y aún poder pensar en cosas que hemos hecho en la vieja naturaleza. Hermanos amados, este es el tiempo de ocuparnos del Espíritu para encontrar la vida y la paz. Eso nos manda la palabra de Dios. La mente carnal, dice la palabra de Dios, es enemistad contra Dios. Una mente que está pensando siempre en las cosas del mundo es enemistad contra Dios. Nosotros no podemos estar añorando antes, pensando de antes. La Biblia dice así, textualmente, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. No contra el pastor ni contra ningún hombre, es contra Dios. Una mente carnal está contra Dios. Así lo dice el verso 7. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Cristo viene a darnos vida y vida abundancia y no quiere vivir temporalmente. Cristo viene a darnos a ofrecernos un reino en los cielos, un lugar para la palabra de Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Creer el Evangelio. Cristo viene
a ofrecernos el reino para ser parte de ese reino celestial. Con Cristo Jesús, del reino de los cielos, viene a ofrecernos todo ello, Señor. Pero la mente carnal, dice la palabra de Dios, es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Una mente que está siempre pensando en las cosas del mundo no puede sujetarse a Dios, hermanos. Si no se sujeta a Dios, menos se va a sujetar a las autoridades, a los pastores, o a los hombres y mujeres de Dios, mujeres piadosas que están dando un consejo sabio. Nosotros creemos que en estos tiempos que nos toca vivir, la moda, los ídolos del mundo, sean cualquier persona, sean cantantes, sean espectáculos, nos llaman mucho. Y muchas veces dejamos de ir a alabar a Dios por ocuparnos de estas cosas. Pero el hombre que está renovado, la mujer que está renovada en el Espíritu de Dios se va a sujetar al Dios Todopoderoso. Se va a sujetar al Altísimo Rey de Gloria, al soberano de los reyes de la tierra, dice la palabra bendita del Señor. Así que 8:8 dice la palabra de Dios, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De ninguna manera. Si tenemos todavía ocupados la carne en los vicios que tenía y que practicaba, no puede ningún alma agradar a Dios. Ningún hombre puede agradar, ninguna mujer puede agradar a Dios. ¿Qué es agradarle? Agradar es una persona que cuando tú te mandan a hacer algo, te determinan a hacer algo, el Señor te dice, sabes que yo quiero que deje de hacer esto. Por ejemplo, deje de mentir. Si era en ti una constante de mentir y practicar otra serie de pecados, si el Señor te dice, sabes que no mientas, y tú le obedeces, entonces le vas a agradar. Porque has dejado de practicar lo malo y estás haciendo lo bueno delante de sus ojos, le vas a agradar. Pero los que andan, dice la palabra de Dios, se andan haciendo las obras de la carne, nunca van a agradar a Dios. Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y entonces tenemos que andar en este mundo como andó nuestro Salvador. ¿Cómo andó Él, nuestro Salvador? Haciendo lo bueno, lo recto y lo agradable delante de los ojos del Padre. La manifestación de la gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, nos dice lo siguiente. Porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre para los que están en este tiempo escuchando el mensaje? La palabra de Dios dice que nosotros debemos vivir en el Espíritu para agradar al Padre. Entonces, los que hemos nacido de nuevo, los que nacen de nuevo, los que se arrepienten de sus pecados y lo confiesan al Señor o se reconcilian, entonces van a vivir agradando al Padre, haciendo la voluntad. Entonces, hermanos amados, amigos, dice la Biblia, los que viven según la carne no agradarán a Dios, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vives según la carne. Ahí viene un aliento para la iglesia de Cristo, para alentarlo, para exhortarlos a volvernos a Él, para alentarte y alentarme y decir, mas vosotros no vives. Quiere decir que ya hemos hecho morir las obras de la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, mas vosotros no vives según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, según el Espíritu, sí, dice la palabra de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Tú y yo no podemos contestar eso. Nadie puede contestar, pero yo voy a manifestar mis obras a través del fruto, como dice la palabra de Dios. El árbol bueno da buen fruto. Y se va a manifestar, iglesia amada. Las Escrituras no manifiestan si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Dice la palabra de Dios, cuando los apóstoles estaban para ser alentados, para ser enviados, para ser dirigidos por el Espíritu de Dios, les dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y entonces el Señor les prepara un mensaje lindo de esperanza para que cuando Él vuelva, dice que moren con Él. Pero cuando les va a enviar el mensaje y Él va a ascender a los cielos, les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos
sea, ya viene el Espíritu de Dios a morar en estos hombres que estaban unánimes en obediencia, esperando, en esperanza, lo que Dios les había prometido. Entonces comienzan a santificarse, comienzan a separarse del mundo, de tal manera que estos hombres que negaban al Señor y que sacaban espada para cortar la oreja de un siervo de los sacerdotes, ahora cuando él pasa, este hombre renovado por el Espíritu de Dios y la presencia de Dios, la Biblia dice que este hombre, este apóstol, su sombra sanaba. Un hombre que estaba renovado por el Espíritu de Dios, que había alcanzado la gracia de Dios, dice las Escrituras, que este varón había sido transformado. ¿Quién es ese hombre? Todo el mundo lo sabe. El apóstol Pedro. Nosotros tenemos que recordar a la iglesia cómo Dios cambia a las personas. El Dios nuestro, que nos ha hecho nacer por voluntad, y nacemos por voluntad de Dios, para vivir un tiempo así con esta vestidura, con este cuerpo. También Dios nos hace nacer de nuevo para heredar el reino que Él ha venido a ofrecernos. Pero la Biblia dice que tenemos que vivir, dice la palabra de Dios, en el Espíritu. Y si vivimos en el Espíritu, amados hermanos, dice la Biblia, tenemos el Espíritu. Pero si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él. Así que preocupémonos. Preocupémonos en esta hora, en examinarnos, en alentarnos nosotros mismos para agradarlo a Dios y que Él nos dé de su presencia y poder caminar en este mundo lleno de dificultades, de la maldad que hay, usted pueda vivir. El Señor mismo lo va a decir. Vosotros sois del mundo, pero ya no le perteneces al mundo. ¿Qué quiere decir? Que nos ha sacado del mundo y nos pone en el mundo, pero con una nueva naturaleza. No sé cómo lo quieras decir tú, hermano. No sé cómo lo puedan decir de alguna manera, pero Dios nos dice que somos del mundo, pero ya no le pertenecemos al mundo. Porque le vuelvo a reiterar la palabra de Dios que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El profeta nos va a decir, no traigáis a memorias cosas pasadas. Debemos darle gracias a Dios siempre por lo que nos permite compartir la palabra. Debemos darle gracias a Dios siempre porque nos permite, aun siendo siervos inútiles, alentarles con esta palabra. Porque lo que estoy, hermano, diciéndote está escrito aquí y tú lo puedes leer. Del capítulo 8 del libro de Romanos, del 1 al 14, estamos meditando en este momento. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Por esta palabra viviremos, y si no creemos a la palabra, seremos condenados. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice el Señor más adelante, el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, si Cristo está en nosotros, dice la palabra de Dios, si Cristo está en nosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado. Y la forma como lo expresa la palabra de Dios, cómo lo dice la palabra de Dios, cómo manda la palabra de Dios. Dice el Señor en Gálatas 2:20. Quiero irme un momentito a Gálatas 2:20, amados hermanos en el Señor. Quiero recordar lo que la palabra de Dios nos manifiesta para que usted y yo creamos lo que está escrito aquí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado. Así como Él murió por darnos redención de nuestros pecados en la cruz de Calvario, usted también tiene que haber muerto cuando se bautizó para el mundo
Y fue como su carne hubiera sido ahí crucificada con el Señor. Para que usted comience a vivir, como dice la Escritura, a fin de vivir para Dios. Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya yo no vivo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora tú vives en la carne, lo vives en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por fe nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne. Por fe tenemos que darle gloria y honra al Señor por haber tomado nuestro lugar. Por fe debemos honrarle a aquel que se entregó por ti y por mí, para que ya no mueras, sino tengas vida y vida en abundancia. Para que esa vida eterna que te da el Señor en su Hijo, tú también puedas de alguna manera esforzarte por hacer que muchos pecadores se conviertan al Señor, viendo una naturaleza totalmente transformada por el poder del Espíritu Santo. Totalmente renovada. La palabra de Dios dice que el cuerpo en vosotros a la verdad está muerto a causa del pecado. O sea, el cuerpo ya murió a causa del pecado. Dice la palabra de Dios: mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu que vive va a hacer morir las obras de la carne. Alabado sea el nombre bendito del Señor Jesucristo. Porque creo y deseo, hermano amado, que desde ahora para adelante comencemos a vivir realmente como seres espirituales, estando en este cuerpo, pero haciendo cosas que le agradan a Dios. Día y día, las 24 horas del día, alabando y glorificando el bendito nombre de Jesucristo Nazaret. Sin preocupaciones, sin afanes, sin ansiedades. Bástale al día su propio mal, dice la palabra. Entonces no debemos preocuparnos por las cosas temporales, sino por las cosas celestiales. Busquemos el reino de Dios y su justicia, que el resto añadido será, dice la palabra. Entonces, verso 11, dice el Señor: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, que mora en vosotros, que está morando en nosotros, el cual levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. O sea, vivificará, nos dará abundancia de acciones justas delante del Señor, y el mundo lo verá. Te maldecirá y tú bendecirás. Tu enemigo tendrá hambre y tú le darás de comer. La palabra de Dios lo dice. Murmurarán de ti y tú orarás por ellos. Te maldecirán y tú los bendecirás. Entonces vivifica el Espíritu de Dios que mora en ti para hacerte una nueva creación. Porque tenemos que andar en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Porque dice la palabra de Dios, el ocuparse, el tener una actividad constante con la carne, trae muerte. Pero el vivir en el Espíritu trae vida y paz, amado hermano. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿A quién le debo la vida yo? ¿A quién le debes la vida a tu hermano? Al Señor Jesucristo. Y somos deudores de Él. Él se convierte en nuestro Señor cuando lo aceptamos como nuestro Salvador. Y el Señor te manda a hacer cosas para que tú y yo heredemos el reino de los cielos. Obras de misericordia. Obras que van a manifestar realmente que el Cristo de la gloria esté en nosotros. Tus ojos mirarán con los ojos de Cristo. Tus ojos estarán limpios porque tendrás luz en todo tu cuerpo. Porque mirarás las cosas del reino y apartarás tus ojos de toda cosa mala. Dice la palabra bendita del Señor. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, morirás. Hay vanagloria en muchas personas. Predicamos el Evangelio y nos gloriamos muchas veces de predicar el Evangelio, de que las almas se conviertan. No vivas con orgullo, con soberbia. Porque el que predica la palabra de Dios, está bien que predica y la gloria sea para el Señor.
Pero el que convence con la palabra del Espíritu, de la palabra al alma, es el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo, el Consolador. ¿De qué podemos gloriarnos? Instrumentos somos del Señor. No somos el agua ni el pan de vida. Entonces debemos darle alabanzas al Señor. Si vivimos en el Espíritu, gloriémonos en el Señor. Amén. Eso dicen las Escrituras. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. De vanagloria, fuera de orgullo, fuera de soberbia. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir. Quiere decir que tú eres un hombre espiritual. Recibes en obediencia el Espíritu de gracia. Porque quiero irme un rato al libro de Hechos, porque para manifestar realmente quiénes tienen el Espíritu Santo y quienes pueden, dice la palabra de Dios conforme a lo que está escrito acá, mas si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir. Entonces, en el capítulo 5 del libro de Hechos, el verso 32, dice la palabra de Dios, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Del príncipe del Salvador está hablando Pedro. Dice la palabra de Dios, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Sin obediencia no podemos vivir en el Espíritu. Porque si comenzamos a obedecer y nos negamos a las obras de la carne, vendrá el Espíritu de Dios a nosotros. Y tenemos que obedecerle. No es que alguien me imponga la mano, recibe el Espíritu Santo. Si estoy en desobediencia, ¿qué Espíritu voy a recibir? Puedo recibir un espíritu de mentira porque me están mintiendo. Pero si me dicen que obedezca para recibir, como dice la palabra de Dios, que Dios ha dado el Espíritu de Dios a los que le obedecen. Hay que obedecer, amado hermano. Hay que obedecer. Y obedecer cuesta porque se aprende a obedecer. Nadie nace obedeciendo. Cuesta obedecer. Porque las Escrituras nos manifiestan que aunque era el Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, nosotros, dice la palabra de Dios, porque si vive conforme a la carne, dice la palabra de Dios, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Vuelvo a decir, si el Espíritu de Dios viene en nosotros, entonces el Espíritu de Dios a mi espíritu le dará vida y mi espíritu estará por encima de los deseos de mi carne. Y entonces la carne morirá a sus pasiones y deseos que batallan contra el alma. Los sentimientos, mi voluntad, mis deseos habrán muerto para hacer la voluntad del Padre. Dice la palabra de Dios, dice, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Mi cuerpo pide muchas cosas y mi mente y mi alma quieren satisfacerle. Por eso que el alma que peca esa muere, porque obedece a los deseos de la carne. Pero si vives por el Espíritu y el Espíritu está morando en ti, dice la Biblia del Señor, habrás hecho morir las obras de la carne y vas a vivir. Vamos a vivir, amada Iglesia de Cristo. Viviremos eternamente con Él si vivimos el Espíritu, por el Espíritu. Alabanza sea al Rey de Gloria, porque Él nos está diciendo en esta mañana que vivamos en un momento tan difícil que está viviendo la humanidad, en un tiempo tan problemático y de tantas dificultades, de tantos padecimientos en el mundo entero, nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. Para dar testimonio mañana más tarde que Jesucristo es real. Que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:21 dice la palabra de Dios que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Vives en el Espíritu, comienzas a invocar el nombre del Señor. Y hace morir la angustia, el temor, el miedo, la desesperación, que es natural en nuestro cuerpo de carne y en nuestra mente, en nuestra alma. Pero todo eso tiene que salir. Saca mi alma de la cárcel, Señor, para que alabe tu nombre. Vives en el Espíritu, comienzas a alabar el nombre bendito del Señor Jesucristo y a su nombre sea la gloria. Dice la palabra bendita del Señor. Verso 13, la última oración del versículo 13 dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás.
viviremos. Señor, toma este cuerpo y que yo pueda hacer tu voluntad en esta hora. Que pueda yo declarar, Señor, que me someto a tu voluntad, a tus deseos, Padre eterno, para vivir. Y me comienzo a negar. Y cuando viene una tentación, recurro al Señor. Voy al Señor inmediatamente, recordando la palabra de Dios. Lo que está escrito aquí, bendito sea el Señor. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también justamente con la tentación. Y poder soportarlos, hermanos amados. La tentación es porque estamos sometidos al Espíritu Santo. Y nuestro espíritu vive haciendo morir las obras de la carne. Alabanza sea el nombre bendito del Señor Jesucristo. Y en esta mañana, ya partir ya avanzado la hora, dice la palabra bendita del Señor en el verso 14, porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía del creyente es el Espíritu de Dios. No es ningún hombre, no es ningún ungido, es el Espíritu de Dios el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Es Él, solamente Él. Así lo dice la palabra de Dios. Y subráyalo. Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué precioso, hermano amado, ser guiado por el Espíritu de Dios. Porque a mí me puede estar guiando un ciego y me voy a caer con ese ciego. Pero si soy guiado por el Espíritu de Dios y han muerto las obras de la carne en mí y vivo en el Espíritu de Dios me va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Y veré su gloria. Veré su gloria. Porque al final de la trompeta, cuando el misterio sea consumado y aparezca el Rey, quiere decir que los que están en el Espíritu viviremos eternamente e iremos con Él a morar en esa patria celestial que todos quieren. Pero hay que esforzarse. Hay que esforzarse por entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán y no podrán. Entonces, procurar es no esforzarse. Cuando uno procura y se esfuerza, vas a entrar. Voy a buscar la oportunidad, pero voy a entrar, voy a esforzarme por entrar. ¿Qué es lo que me está impidiendo que entre? La envidia, los celos. De repente no estoy practicando ningún otro, pero tengo envidia, celos en el corazón que nadie lo ve. Tengo codicia. Entonces, todos esos deseos, todas esas cosas que batallan contra el alma, tengo que sacarlos y guiarme y empezar a andar como anduvo nuestro Señor. Dice el Señor para terminar, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El reposo, donde te va a pastorear el Señor. Junto a aguas de reposo te pastoreará. Dice la palabra bendita del Señor. En lugares de delicados pastos te hará descansar. Entonces vas a descansar, porque eres guiado por el Espíritu de Dios. Y serás llamado hijo de Dios. Quiero decirle en esta mañana, hermano, si tienes que hacer morir algunas cosas todavía que te impiden vivir en el Espíritu, hazlo. Yo quiero darle gracias a Dios nuevamente al Señor por haberme permitido hablarles en esta mañana. No estoy predicándome a mí mismo, no estoy tratando de decirte algunas cosas, como dice el libro de Colosenses, en filosofías y en tradiciones de hombres. No, te estoy hablando la bendita palabra de Dios. Por el amor del Señor, crea la palabra y santifícate. Renuncia a los deseos de la carne y comienza a vivir en el Espíritu. Que Dios te bendiga, que Dios tenga misericordia de ti
Y en esta mañana contigo, hermano, poniéndote a cuenta con el Señor, tengo una oración personal con el Señor en esta mañana, porque Dios ha puesto en nuestro deseo, en el corazón de mi esposa y en el mío, orar por las personas que están afligidas en este tiempo. Pueden estar en cuidados intensivos o padeciendo en su casa estas enfermedades, estas dolencias. Vamos a orar por ellos. La gloria sea para el Señor. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Señor y Dios Todopoderoso, venimos en esta mañana, Padre eterno, en esta tarde ya, Señor, a darte las gracias por habernos permitido predicar tu palabra. Oramos, Señor, pidiéndote en el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, que tenga misericordia de los que están en UCI, Señor, están enfermos con diversas enfermedades, Padre eterno. Dale, Señor, una oportunidad, como nos está dando a los que estamos sanos, Señor, en el cuerpo. Permítenos, Padre eterno, pedirte que en el nombre de Jesucristo, por amor a ti mismo, Señor, los sanes. Quites toda la aflicción de ese hombre, esa mujer que puede estar desesperados en esta hora, Padre eterno. Que confíen en ti, Padre eterno, porque tú eres la sanidad, la medicina, la curación, la abundancia de paz y de verdad para tu pueblo. Porque tú has perdonado nuestras maldades, nuestros pecados, podemos pedirte confiadamente que por amor a tu nombre los sanes, Señor, y nos des una nueva oportunidad. Te pedimos estas cosas confiando, Padre eterno, que tú eres Dios de toda consolación, Padre de misericordia. Oramos con gratitud en esta mañana, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Shalom. Que Dios lo bendiga, amado.